Buenos días, te estábamos esperando. ¿Sabes por qué? Porque hoy es el día que hemos escogido como iglesia, como familia, para adorar y alabar a nuestro Dios. Adorarle por quien es, alabarle por lo que ha hecho en nuestras vidas durante esta semana. Hoy es un día de celebración en familia y no estaría completa sin tu presencia en este lugar. Y como ya llegaste, ¿qué esperamos? ¡Comencemos! Secretos, todo dímelo. Enséñame a amarte, enséñame a vivir. Esté donde esté, lo que pueda perder. No quiero más que estar junto a ti. Quiero conocer Cristo. Aceleras mi latido, latido. El ritmo de tu amor me mueve. Quiero conocer tu latido. Mi atención llamaste. Me diste libertad, enciendes tú mi alma, tu sueño es mi pasión. Quiero conocerte, Cristo. Aceleras mi latido, latido. El ritmo de tu amor me mueve. Quiero conocer tu latido. Esté donde esté, lo que pueda perder. No quiero más que estar junto a ti. Esté donde esté, lo que pueda perder. No quiero más que estar junto a ti. Quiero conocerte, Cristo. Aceleras mi latido, latido. Quiero conocerte, Cristo. Aceleras mi latido, latido. El ritmo de tu amor me mueve. Quiero conocer tu latido.
Gracias, Iglesia, por estar en este momento aquí para tener el tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Ya sea que estés viendo este video este domingo en la mañana o estés viendo el video entre semana, lo importante es que podamos absorber la palabra de Dios. Y bueno, la idea es que puedan tomar el tiempo del domingo en la mañana para no perder la costumbre de reunirnos en las mañanas del domingo. Esperamos que muy pronto estemos nuevamente en el local, en Conviva, y podamos vernos. Hoy vamos a tener un tiempo en la palabra de Dios y vamos a detenernos en un versículo muy famoso, muy conocido. Tal vez es tu versículo favorito. Es el versículo de Romanos 8:28. Es un versículo que trae mucho aliento en tiempos de adversidad, en tiempos de necesidad, porque nos dice que todas las cosas que suceden ayudan para bien. Aunque también es un versículo difícil de creer cuando estamos precisamente en esas situaciones difíciles, en esas adversidades, ¿verdad? Vamos a leerlo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Más allá de si es nuestro versículo favorito, más allá de si lo creemos o nos es difícil creerlo, sabemos que es verdad, está contenido en la palabra de Dios y podemos confiar en que es absoluta y completamente cierto y verdadero, porque es Dios mismo quien lo dice. Dice Dios que todas las cosas están cooperando para bien, todas las cosas están sincronizadas para el bien de sus hijos. Como en un engranaje, todas las cosas están funcionando con una armonía impresionante y Él dispone esas situaciones, lugares, personas, acontecimientos, incluso el pecado, incluso la adversidad, para el bien de quien lo ama a Él. Y bueno, ya hemos hablado de que este bien no es precisamente lo que vemos en la práctica, en el día a día. No todo lo que nos sucede lo catalogaríamos como bien, pero lo que el versículo dice es que estas cosas cooperan para bien, y no necesariamente todo lo que sucede, diríamos, es deseable o es bueno. Pero acá surge la pregunta, ¿qué es el bien? Y este es el primer punto. ¿Cuál es ese bien para el cual todas las cosas ayudan? Dios dice que todo está conjugado para el bien de quien lo ama, pero ¿ese bien es algo específico o es el bien cotidiano, tener buena salud, que la familia esté bien, o es un bien diferente? ¿Cuál es ese bien para el cual todas las cosas están trabajando juntas? ¿Es simplemente que yo tenga un sustento y que esté contento, o es un bien diferente? Esa es la pregunta que surge cuando leemos este versículo. Y lo que sucede es que cada uno de nosotros tenemos una definición de lo que es el bien. Cada uno de nosotros tenemos una definición de lo que es bueno. Tenemos nuestros planes, nuestras metas, nuestros sueños, cosas por las cuales luchamos. Pero aquí sucede algo. Surge la frustración cuando vemos la distancia que hay entre lo que queremos y lo que somos. Surge la frustración cuando vemos lo distante que está lo que queremos ser con lo que lamentablemente somos. Y surge la frustración porque nuestra definición de bien es tener el título profesional, casarme, tener una familia con muchos hijos, y estas cosas no son malas, en sí no son malas, pero cuando no estén, cuando no se den, porque no siempre tenemos lo que queremos, o no siempre tenemos lo que deseamos en el momento, o no siempre tenemos las cosas como las queremos. Sucede que cuando esas cosas no se den, ¿Dios dejó de cumplir la promesa de Romanos 8? ¿Será que Dios dejó de cumplir la promesa? ¿O será que Dios está hablando de un bien diferente a lo circunstancial? ¿Será que Dios está hablando de un bien que es
superior y que se sobrepone a las cosas temporales. Y esa es la pregunta que vamos a abordar en el día de hoy y es el título de la charla. ¿Cuál es ese bien para el cual todas las cosas están dispuestas por Dios? Este bien está definido en este mismo texto. Este bien está en el versículo siguiente, Romanos 8:29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que fuéramos similares a su Hijo, para que llegáramos a ser semejantes a Él, para que, como si todos fuéramos hermanos, se dijera: Jesús es el hermano mayor porque todos ellos son como Él. Y debemos aclarar que esta semejanza con Cristo no es física, no está relacionada con sus rasgos, no está relacionada con su estatura, con su color de piel, sino que esta semejanza con Jesús es moral, es en la actitud de nuestra mente. Y todo empieza ahí en la mente, de ahí se desprende la moral, de ahí se desprende la santidad, de ahí se desprende el carácter, y a eso es a lo que Dios está haciendo referencia. Quiero transformarlos de lo que ustedes son a la imagen de mi Hijo, a esa imagen y a esa naturaleza santa, justa, verdadera, perfecta, que es Jesucristo. Sin embargo, esta imagen de Jesucristo sí tiene algo que ver con lo físico. Resulta que cuando ya seamos completa y absolutamente conformados a la imagen de Cristo, vamos a tener un cuerpo nuevo. Cuando Jesucristo venga por nosotros, nos va a dar un cuerpo semejante al cuerpo del Cristo resucitado. Y en la Biblia tenemos los relatos de Jesucristo resucitado, ¿verdad? Estuvo 40 días aquí en la tierra con sus discípulos, con su nuevo cuerpo, ya no un cuerpo de carne corruptible, ya no un cuerpo con sangre. Él tenía sus heridas abiertas y expuestas y metían la mano en su costado y en sus heridas para cerciorarse de que era Jesús, pero no se estaba desangrando. Era un cuerpo renovado, un cuerpo sin sangre, un cuerpo con poderes sobrenaturales, con habilidades, traspasaba paredes. Ese es el cuerpo glorificado de Jesucristo y es el cuerpo que nosotros también vamos a tener. Algo que es muy grato, muy agradable de escuchar es que con ese nuevo cuerpo vamos a poder seguir comiendo, ¿verdad? Jesús tomó un pan y comió miel de un panal, aún estando resucitado, y ya no necesitaba el alimento para sobrevivir. Pero Dios va a permitir que sigamos disfrutando de los alimentos. Eso es algo muy bonito para tener en mente. Entonces, el punto es que esta semejanza con Cristo no es física necesariamente, sino que es principalmente moral, espiritual, es un estado de la mente, es nuestra esencia, nuestra naturaleza la que va a ser semejante a Cristo cuando seamos transformados y cuando somos transformados a su semejanza. Quiero que saltemos de Romanos 8 a Efesios 1 y veamos más detalles de lo que estamos diciendo, que el propósito por el cual Dios nos salvó es hacernos como su Hijo. Romanos 8, pasemos a Efesios 1. Aquí hay más detalles del propósito de la salvación, que es hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Y vamos a estar en Efesios 1. Este libro de Efesios es impresionante. El capítulo 1 es una mina de tesoros. Hace unos meses estuvimos estudiando este libro en el Instituto Bíblico y tuvimos que leerlo 7 veces para el módulo. Y es impresionante el panorama que uno adquiere cuando lee un libro de corrido. Y si no has hecho el ejercicio de leer un libro de corrido, de principio a fin, las cartas de Pablo son una excelente opción para empezar a hacerlo. Efesios lo puedes leer en 15 minutos de corrido.
Hay cartas que puedes leer en 3, en 5 minutos. Entonces, vamos a detenernos en Efesios 1 y vamos a ver qué nos dice Dios de por qué nos salvó, cuál es el propósito de nuestra salvación, si está en armonía con lo que nos dice Romanos 8, hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Y vamos a considerar el versículo 3 al versículo 14. En esta porción Pablo nos da las razones por las cuales Dios nos salvó, los propósitos para los cuales Dios nos salvó. Y noten la cantidad de veces que la palabra para aparece en este versículo, en este capítulo. La palabra para o la expresión a fin de, que son equivalentes. Allí en Romanos 8:29 dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y aquí en Efesios 1 vamos a encontrar también la palabra para. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el primer propósito, ser santos y sin mancha, como Jesucristo. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El segundo propósito es para ser adoptados como hijos, para disfrutar de la comunión con Dios, como el Hijo de Dios, como Jesucristo. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Acá introduce una nueva razón, para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Somos salvados para la alabanza y para la gloria de Dios. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Lo repite. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces aquí encontramos 3 razones por las cuales Dios nos salvó. Versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha. Versículo 5, para ser adoptados hijos suyos. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Y lo repite en el 12 y lo repite en el 14, para alabanza de su gloria, para que Dios sea reconocido, para que Dios sea adorado por su gracia, para que Dios sea hecho notorio, sea famoso, sea manifiesto, y todo el mundo y todo el universo y toda la creación conozca a Dios y conozca el amor de Dios, la justicia de Dios. Ese es el fin de nuestra salvación. Y estos objetivos que menciona Pablo en Efesios 1 están en armonía con el objetivo de Romanos 8, hacernos conformes a la imagen de su Hijo. ¿De qué manera? Cuando somos santos y sin mancha, estamos siendo como Jesucristo, estamos actuando como actuó Jesucristo en total santidad, sin contaminarse, dice Pedro, el cual no pecó ni hubo engaño en su boca. Un hombre perfecto, un hombre absolutamente santo fue Jesucristo. Este hecho de que somos santos y sin mancha es a la vez un propósito de la salvación y a la vez un resultado de la salvación. Digo propósito porque es lo que Dios espera de nosotros, que como cristianos cada día busquemos ese propósito de ser santos como Cristo, pero es un resultado de la salvación, porque de hecho ya lo somos. Desde el momento en que creímos en Cristo, ya somos santos y sin mancha y Dios nos ve así. Entonces es un resultado
porque ya lo somos, y un propósito, porque se nos pide y se nos manda a imitar a Jesús. Y es vivir en la práctica lo que ya somos ante Dios, vivir en el día a día esa justicia que Dios ya nos imputó en Cristo cuando nos salvó. Cuando hablamos de ser adoptados hijos, pues este es un privilegio que estamos disfrutando así como lo ha disfrutado Cristo desde toda la eternidad pasada y la va a disfrutar toda la eternidad futura con el Padre. Y somos participantes de eso. Dios nos salvó para que fuésemos hijos y disfrutáramos del amor de Dios. Y es algo diferente a lo que viven los ángeles, porque ellos no fueron creados para una relación con Dios. Los ángeles, describe Salmo 103, describe Hebreos, son siervos de Dios, quienes obedecen sus mandatos, están atentos a su voz, ejecutan su palabra, pero nunca se dice que son hijos, nunca se dice que son creados para una relación con Dios, para que fueran amados por Dios. Dios no proveyó salvación para los ángeles, es un misterio, pero proveyó salvación para el género humano, para nosotros, porque el propósito de la creación del ser humano era que nos relacionáramos con Dios principalmente. Él en un inicio no quería siervos, él quería hijos. Diferente a los ángeles, diferente a los animales. Los animales tampoco fueron creados para relacionarse con Dios, no fueron creados a imagen de Dios, no recibieron mandatos para que obedecieran o desobedecieran, no tienen una ley moral en sus mentes, en sus conciencias. A los seres vivos, a los animales, no se les pidió en el huerto que se abstuvieran de morder la fruta o comer del árbol del fruto prohibido. Los animales podían comer de todo, ¿verdad? Pero ellos no recibieron un mandato ni son agentes morales responsables, porque no fueron creados a imagen de Dios, no fueron creados para una relación con Dios. Pero nosotros, según nos escogió en Él, para que fuésemos santos, y en el 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Además de para santos, para hijos. Y el tercer propósito, para que alabemos a Dios, para la gloria de Dios, para alabanza de su gracia. Y cuando vivimos vidas que agradan a Dios y que glorifican a Dios, estamos viviendo como Cristo. Cristo dice en Juan 17:4, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y le dice al Padre, ese es mi propósito de vida, glorificarte, y lo sigue glorificando y se deleita en glorificar a Dios. Y cuando nosotros vivimos vidas que glorifican a Dios, estamos siendo como Cristo. Estamos reflejando la imagen de Cristo en nosotros. Mateo 5 dice que cuando los cristianos hacen buenas obras, las personas del mundo ven, las demás personas ven estas buenas obras y glorifican a Dios. Entonces el cristiano también tiene el propósito de, al igual que Cristo, vivir para la gloria de Dios, hacer obras para que vuestro Padre Celestial sea glorificado. Entonces vemos la equivalencia que hay entre Romanos 8 y Efesios 1, ¿verdad? No son opuestos. Este texto de Efesios 1 es como la parte desglosada de Romanos 8. Nos creó para que fuésemos hechos a la imagen de Cristo. ¿Qué significa? Y Pablo nos lleva a Efesios 1. Significa que fuimos creados para ser santos, para ser hijos, para dar la gloria a Dios. Pero este no es el bien que nosotros teníamos en mente, ¿verdad? Cuando regalamos este versículo de Romanos 8:28 al cumpleañero y le decimos, todas las cosas ayudan a bien, no tenemos en mente precisamente que este hermano sea hecho conforme a Cristo. No es lo primero que pensamos. En lugar de eso le deseamos cosas buenas, que tenga salud y que tenga dinero y amor, que tenga carro, casa, beca y todas sus comodidades satisfechas y su familia y sus sueños realizados. Eso le deseamos y no está mal,
pero no siempre le deseamos: espero que seas conformado a la imagen de Cristo. Y tampoco lo deseamos para nosotros mucho. ¿Cuál fue la última vez que oraste diciéndole a Dios: hazme como a tu Hijo? Quiero ver esta situación como la vería Cristo. Quiero ver esta pandemia con los ojos y con la mente de Cristo. Hazme como a tu Hijo, pon tu naturaleza en mí, pon tu mente en mí, transforma mi mente. No solemos hacerlo, ¿verdad? Pedir que seamos transformados a la imagen de Cristo. Pero cuando entendemos que el propósito final no es comodidades temporales, sino que el propósito final de la redención es que seamos como Jesús, entonces tal vez no lleguen tantas frustraciones, porque vamos a ver que las circunstancias van a ayudar a ese propósito final, y las circunstancias más adversas y más difíciles van a ayudar aún más a ese propósito final, lo van a acelerar, lo van a catalizar, van a hacer que se acelere, porque es precisamente en las circunstancias difíciles que somos puestos a prueba y vemos si estamos asumiendo las situaciones como Cristo o no. E imaginé que le hacía una entrevista a Pablo, y este es el segundo punto, la experiencia de Pablo. Si yo le dijera: bueno, Pablo, tú me das esta teología en Romanos 8 y en Efesios 1, y en el resto de la Biblia y los demás escritores hablan de el propósito de la salvación. Pero Pablo, tú me das esta teología, esta teoría, pero ¿cómo me lo explicarías para que yo lo entienda y lo asuma? ¿Cómo me lo explicarías con tu propia vida? Y dice Pablo: claro que sí, te voy a contar. Ya conoces mi nombre, soy Saulo de Tarso, y bueno, ustedes han hablado de mí muchísimo, tengo las orejas rojas porque cada domingo se menciona mi nombre muchas veces en muchos lugares del mundo. Entonces no tengo que presentarme tanto, ¿cierto? Pero voy a hablarles un poco más de las responsabilidades que tengo. Yo soy pastor, y soy pastor itinerante, y voy viajando y predicando en iglesias que he plantado, porque también soy misionero, nos dice Pablo. Planto iglesias, las visito, pero además de eso, Dios me dio un encargo, ser escritor. Entonces he publicado varios libros, son los best sellers, son los libros más vendidos en el mundo. En todos los idiomas están los libros que he escrito. Y bueno, tengo que admitir que esto a veces me llena de orgullo, me hace sentir importante. Además de escritor, soy teólogo. Además de teólogo, soy apóstol. ¿Ustedes saben qué implica eso? Soy el único que tuvo el privilegio de ser añadido a los 12 del Señor. Soy apóstol. Y pues obviamente con los dones apostólicos y con la autoridad apostólica sano enfermos, incluso a la distancia. Si llevan mi delantal y un enfermo toca este delantal, es sanado en el instante. Ya te conté que resucité a un chico llamado... ¿Cómo se llamaba este chico? ¿Eutico? Eutico. Es que se me confundió porque he visitado muchas ciudades por Grecia y por Asia, pero este chico se llamaba Eutico. Lo que pasó fue que Eutico se durmió en mi sermón, me despreció el sermón, y yo soy teólogo. Se durmió y se cayó del segundo piso y se mató. ¿Y si escuchaste? Eso está en Hechos 20. Y yo me recosté en él, lo abracé y lo resucité. Lo resucité. Nada que envidiarle a Elías, ¿cierto? Nada que envidiarle al gran Elías. Y no solo sano enfermos, sino que echo fuera demonios, sino que profetizo. Además, con el don apostólico, fíjate, si me muerden las víboras, no me pasa nada, estoy protegido contra todo eso. Con el don apostólico
¿Sabes qué es bien interesante? Elías no murió. Elías fue raptado y fue llevado al cielo. Pues fíjate que yo también fui al tercer cielo, a la misma gloria. Y si vieras lo que escuché allí, si vieras lo que vi allí, y por eso digo que no tengo mucho que envidiarle a Elías, porque yo no solo fui, sino que volví. Y tú sabes que esto es una responsabilidad enorme, pero también es un privilegio enorme. Y bueno, no te voy a hablar más de mis dones y de mis privilegios. Se me acabaría el tiempo aquí hablando de las responsabilidades que Dios me dio. Pero lo que sucede es que esto me llena de orgullo, y el orgullo no es algo que se parezca a Cristo. Y Dios quiere quitar ese orgullo pecaminoso de mí. Y yo siento que Dios me da con un cincel para quitar el orgullo, porque el orgullo no es fruto del Espíritu Santo. Y pues Dios permitió que un mensajero de Satanás, que un demonio me atormente. Y es insistente y me atormenta y parece una púa en el pie, parece un aguijón en el pie que no te deja caminar y que te atormenta y me tiene desesperado. Yo le he rogado a Dios que lo quite de mí. Y le he pedido, y ya te dije que tengo el don de fe, ¿no? Yo tengo el don de fe, y con ese don de fe he orado insistentemente, y Dios no me quitó este tormento, que me llena de culpa, que me hostiga. Y la respuesta del Padre fue: bástate mi gracia. ¿Tienes mi gracia? No deberías pedirme más. Pero cuando Dios me hizo saber que este tormento era para que yo permaneciera humilde, porque ya te hablé de mis dones y de las revelaciones que he recibido, ¿verdad? Cuando Dios me habló de que este tormento era para mantenerme humilde, entonces decidí abrazar este tormento. Decidí aceptar las circunstancias que Dios permita en mi vida. Obviamente no voy a orar para que vengan más circunstancias difíciles, dice Pablo, pero si vienen, pues las voy a asimilar y voy a aferrarme a Dios para sobreponerme y para confiar. Y yo sé que Dios está tratando en mí algo. Dios está quitando el pecado de mí, Dios me está haciendo más como su hijo, Dios está quitando de mí lo que sobra por medio de estas situaciones. Yo creo que eso es lo que nos diría Pablo si le preguntáramos: explícanos cómo es esta situación de que todas las cosas operan para bien. Explícanos cómo es esta realidad de que todas las circunstancias, todo está orquestado para hacernos como Cristo. Yo creo que eso es lo que nos diría Pablo, ¿no es así? Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Filipenses 3:10 en la Nueva Versión Internacional. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Dice Pablo: lo he perdido todo por ganar a Cristo, y lo he perdido todo y no me importa, porque cuando lo pierdo todo es cuando gano a Cristo, y cuando gano a Cristo es cuando lo conozco más, y cuando lo conozco más es cuando soy transformado a su imagen y me parezco más a Él. Y cuando lleguen las dificultades no voy a abandonar la fe, no voy a amargarme y a pelear contra Dios, aunque me surge el deseo de hacerlo, sino que voy a decir: ¿tú estás usando esto para bien? Pues no lo entiendo, pero lo creo. Y Pablo nos decía en la entrevista, ¿no? Son como golpes de cincel que están quitando el orgullo de mí. Y realmente nosotros como seres humanos somos como bloques de mármol, como piedras, las cuales Dios ve y ya ve a su Hijo ahí. Puede visualizarnos y dentro de ese bloque de mármol ve a Cristo. Pero tiene que hacer una labor de quitar lo que sobra
quitar el pecado por medio del cincel de las circunstancias, y es doloroso el golpe del cincel, ¿no? Pero aunque es doloroso, no son al azar. Aunque es doloroso, Dios los está usando con un propósito, de quitar lo malo para que al final resulte la imagen de su Hijo. Y somos ese bloque de mármol. Y quiero que veamos unos videos de labradores de piedra y de canteros para que entendamos mejor esta ilustración. Fue Miguel Ángel el que dijo: cada bloque de piedra lleva una estatua en su interior, y la labor del escultor consiste en descubrirla. Siglos después, los escultores siguen haciendo honor a esas palabras, usando técnicas similares a las que usó el gran hombre en persona hace tantos años. La primera y pensativa mirada del escultor parece proyectar sobre el bloque de piedra la imagen de la obra que no es todavía sino solo una idea. De un modo repentino y vencida la indecisión inicial, el maestro ataca la piedra con un cincel a fin de eliminar con enérgicos golpes el primer material sobrante. El propósito es reducir y ajustar el volumen pétreo al tamaño final de la figura. La talla directa ha sido siempre el procedimiento escultórico más comprometido por la dificultad de trasladar al bloque de piedra de un modo directo la idea que el artista tiene de la obra final. Entre intuición, oficio y dibujo, surge por eliminación del material la escultura que más tarde trabajará con mayor delicadeza. De momento ataca la piedra, alternando cinceles de boca cortante con gradinas dentadas que dejan rugosos surcos, sin abandonar nunca el lápiz, sutil herramienta del verdadero artista. El repaso final de la superficie, que va a ser ya la piel de la nueva escultura, se hace de nuevo con la lija, cuyo ir y venir se detiene en aquel momento en el que el escultor entiende que su obra está acabada. Nuestro Dios toma las circunstancias y no al azar, sino con un objetivo específico y claro para quitar el pecado de nosotros, porque hay muchas cosas que no pertenecen a la imagen de Cristo. Y Dios quiere formar a Cristo en nosotros y se encarga de quitar todo esto, incluso con dolor. Pero no estamos en manos de un Dios sádico, no estamos en las manos del azar, las circunstancias no van y vienen por la vida golpeándonos como si fuera algo impersonal, la casualidad, nada de esto. Nuestro Dios está orquestando todo, por amor a nosotros lo hace, no porque se deleite viéndonos sufrir, por amor a nosotros, porque no hay mayor gozo que ser conformados a la imagen de Cristo y vivir el gozo real para el cual fuimos creados, ¿verdad? En el punto 3 quiero que hablemos acerca de cómo luce Cristo. Creo que decir santo y sin mancha es un poco ambiguo. Ser adoptado como hijo, pues no dice mucho. Vivir para la gloria de Dios, pues no lo entendemos siempre tan rápido. Pero viendo la vida de Cristo como se narra en los evangelios, podemos ver estas cualidades en su vida y ver cómo su mente, conforme a la mente de Dios, ejecutaba y hacía las cosas en su diario vivir. Y eso es lo que Dios quiere, que nos conformemos a Cristo para que nuestra mente y nuestro entendimiento sea el que gobierne lo que hacemos, lo que decimos, nuestras prioridades, nuestras intenciones. ¿Cómo luce Cristo? ¿Qué hizo en la vida que tuvo aquí en la tierra? Si uno mira la Biblia, si uno mira los evangelios, ve que en efecto fue santo y sin mancha, sin maldad, sin engaño, separado para Dios en total pureza, nunca pecó, resistió la tentación, obedeció a Dios en todo. Mi propósito es hacer la voluntad de Dios. Obedeció en silencio, santo y sin mancha. Se sometió a las autoridades porque sabía que el Padre mismo había dispuesto y ordenado las autoridades terrenales, aunque imperfectas,
pero Dios obra a través de ellas en su soberanía. Santo y sin mancha, ahí lo tenemos. Un hombre virtuoso, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que nunca pronunció engaño. Vemos también a Jesús en esta vida terrenal que tuvo como hijo, disfrutando del amor del Padre, y no solo disfrutándolo, sino proyectándolo hacia otros. Y vemos a un Jesús misericordioso, a un Jesús compasivo, a un Jesús que habló con la mujer adúltera, a un Jesús sin prejuicios raciales y habló con la samaritana, a un Jesús que se fue a Betesda donde estaban los ciegos, los cojos, los leprosos. Estos actos reflejaban la mente y los valores de Cristo. Tierno, compasivo, humilde, manso y humilde de corazón. Esto es vivir como hijo, proyectando el amor de Dios hacia otros, recibiendo y dando amor al Padre y disfrutando del Padre, pero traduciendo esto en amor hacia otros. ¿Cómo más disfrutaba del Padre en su condición de hijo? Noches enteras hablando con Él, ¿verdad? Absorbido, consumido por el deseo del Padre, por la presencia de Dios. No le importaba permanecer de rodillas, permanecer horas, incluso aunque sus discípulos lo dejaran y lo abandonaran y se durmieran. Él deseaba y anhelaba la presencia del Padre, esa presencia que disfrutó con Él los millones de milenios de la eternidad pasada antes de que viniera, disfrutando a Dios y descansando en Dios. Como hijo le creyó a Dios. Dijo, bueno, Padre, yo no entiendo esto. Si por mí fuera, yo pasaría de esta copa. Yo no bebería de esta copa. Si por mí fuera, yo tomaría otro camino. Pero tú me dispusiste para esto. Y esta es mi misión. Y creo que va a ser doloroso, pero voy a asumirla y voy a creerte que es con un buen propósito. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él sabía que el Padre tenía una buena intención con todo este sufrimiento que permitió en Getsemaní y en la cruz. Le creyó al Padre, eso es vivir como hijos. Deseó hacer la voluntad de Dios. Estaba hablando con la samaritana. Y bueno, pasó el tiempo y los discípulos llegan, maestro, come. Y él dice, yo tengo una comida que es hacer la voluntad de Dios, esta es mi comida. ¿Por qué lo relaciona con la comida? La comida es algo que disfrutamos, ¿verdad? Es algo que nos trae gozo, que nos satisface. Y dice Jesús, el verdadero gozo, la verdadera satisfacción, el verdadero deleite está en hacer la voluntad de Dios. Es el deleite supremo. Y cuando aprendamos eso, vamos a ver que era verdad y vamos a empezar a vivir como Jesús. Entonces en la vida terrenal Dios permite que Jesús viva santo y sin mancha, que disfrute de la comunión y del amor de Dios y a su vez lo proyecte, que viva para la gloria de Dios y se humilla para que Dios sea exaltado y lava pies de discípulos y se hace inferior a un esclavo. No solo descendió y se hizo hombre, sino que entre la categoría de hombres tomó el puesto más bajo, que era el de esclavo. Y no bastó esto, sino que estando en la categoría de esclavo, bajó a una categoría más, a la de criminal y malhechor. Y nunca cometió el crimen, pero fue tratado y se entregó para ser tratado como el criminal y el malhechor. No pudo humillarse más, para que al final Dios fuera exaltado. Vivió para la gloria de Dios, lo que nos dice Efesios. Y cuando leíamos estas características, la vida terrenal de Jesús, es inevitable compararnos y ver nuestras propias vidas y vernos a la luz de Cristo. Y decimos, uy, a mí me falta mucho. Yo no disfruto y no anhelo la presencia del Padre tal vez como Jesús la anhelaba y lo demostraba pasando tiempo con su Padre y amando a otros. O nos comparamos y decimos, no, yo no soy santo y sin mancha, creo. Pues ustedes dicen que ya lo soy ante Dios, pero
Santo y sin mancha, si viera lo que anoche pensé. Obediente. O que yo viva para la gloria de Dios siempre en todo lo que hago. Difícil, tengo que admitirlo. Y pareciera que viviéramos lo contrario, que viviéramos lo opuesto, ¿verdad? A lo que Cristo es. ¿Qué es lo contrario y qué es lo opuesto? Pues no ser santos, no estar sin mancha, no disfrutar la condición de hijos, no creerle a Dios, no vivir para la gloria de Dios. Y precisamente esa es la condición de la que venimos, de ahí nos rescató Dios. No vivíamos en nada de eso, vivíamos en lo contrario, en la inmundicia. Desde que el hombre cayó en Edén, está como tirado en el suelo sin esperanza. Y de ese hombre que cayó en el Edén, venimos todos nosotros, tenemos la imagen de Adán. Pero ese no es el propósito para el cual Dios nos creó, para que tengamos la imagen de un hombre caído, sino que Él quiere arrancarnos de ahí y ponernos en el lugar, en el propósito que Él planeó, que es la imagen de Cristo, y restaurar esa imagen de Cristo en nosotros. Y estamos hechos a la imagen de Dios, fuimos creados a imagen de Dios y seguimos siendo creados a imagen de Dios, pero mientras estemos alejados de Dios, mientras estemos alejados de Cristo, esta imagen está oscurecida, está corrompida, está manchada, está sucia. Y lo que Dios quiere hacer es devolvernos la gloria, devolvernos la honra, devolvernos la identidad que teníamos antes de caer en el pecado, antes de que Adán y Eva desobedecieran. Y es lo que Dios está haciendo cada día en nosotros: recogernos del suelo, allí desechables e inmundos, llenos de pecado, esperando juicio, esperando ira porque somos desobedientes, y restaurarnos a la imagen del hombre perfecto que es Cristo. Sin la naturaleza de Cristo en nosotros, ¿qué somos? Somos pecadores, no somos santos. Pero qué bueno que Jesús nos hizo santos, porque si no, no podríamos ir al cielo. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cómo vamos a estar en la presencia del Dios 3 veces santo si no somos santos? Gracias a Dios que por la obra de la cruz hemos sido hechos a imagen de Cristo y hemos sido restaurados a nuestra gloria. Y todos los días estamos viviendo eso en la práctica. Algo más. Sin la naturaleza de Cristo en nosotros, sufrimos consecuencias terrenales y consecuencias eternas. Consecuencias terrenales. Recuerdan que Dios dice, se entregaron al pecado, entonces Dios deja de llamarles la atención y se retira y observa. Dios los entrega a sus deseos y a sus decisiones. ¿Y cuál es la consecuencia de vivir en nuestras propias decisiones y en nuestra propia voluntad y en nuestros propios deseos? Que comenzamos a hacer cosas que no convienen y afectarnos a nosotros mismos, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Comenzamos a afectar nuestra raza, todo el género humano se está pervirtiendo y es lo que vemos hoy en día, ¿no? Dios se ha retirado porque fue rechazado, se ha retirado y los ha dejado. Y el hombre está viendo las consecuencias en su propia carne, en la propia familia, en sus propias mentes y salud mental de haber abandonado a Dios. Sin Cristo somos eso, viviendo consecuencias en esta vida y esperando consecuencias eternas del castigo divino por ofender la santidad de Dios. Pero aquí volvemos a desear ser como Cristo. No, yo no quiero eso, quiero ser como Cristo. Si ese es el propósito, Dios, hazlo en mí. Sin Cristo, ¿qué más? Dudamos de Dios. Tenemos falta de fe, seguimos escuchando a la serpiente decirnos, con que Dios te dijo X, Y, Z, y luego somos engañados y seducidos y pecamos y sufrimos las consecuencias. Pero con la imagen restaurada de Cristo vamos a vivir como Cristo, dependiendo de Dios, confiando en Dios, creyéndole y disfrutando de las bendiciones de creerle a Dios y caminar en sus caminos. Tuve también la oportunidad de visitar a la señora Mary allí en Kazuka. Es misionera, viene de Australia. Y bueno, yo digo, es una señora que va varios kilómetros adelante de nosotros porque le cree a Dios. Y veo que en las circunstancias difíciles que ha vivido y a las que se enfrenta todos los días,
Dios ha quitado y ha quitado lo que sobra y cada vez se parece más a Cristo. Esta señora está allí en este barrio muy pobre y ayuda a todos estos niños y bueno, sobrevive haciendo la voluntad de Dios y Dios la sostiene. Cuando fuimos le dijimos, bueno, este edificio para arte y este edificio para costura que instalaste para que mamás pudieran trabajar y esta escuela de fútbol, ¿cómo la sostienes? La escuela de fútbol para que los niños hagan deporte y se alejen de las drogas, y aquí hay un comedor y aquí hay otra sala y aquí hay otro salón y allí arrendo una casa y allí un edificio, todo para el servicio y el ministerio con el fin de llevarlos a Cristo y predicarles. Y le preguntábamos, ¿cómo sostienes todo esto? ¿De dónde sale el dinero? ¿Cuál es tu fuente? Y es una abuela, 75 años tal vez, y dice, no, ese no es mi problema, yo me encargo de obedecerle a Dios y Él se encarga de esos asuntos, Él se encarga de pagar las cuentas y de pagar los arriendos y siempre podemos pagarlos. Qué fe tan impresionante. Pero esa fe no ha sido forjada en la comodidad de tener toda la vida realizada y en la comodidad de tener todas las circunstancias emparejadas, sino en la zona incómoda de depender completa y absolutamente de Dios. Y sí, no todo el mundo sueña con estar en la zona fuera de comodidad, pero Dios nos pone ahí y es donde más somos moldeados, y es donde más somos tallados. Es un taller y Dios nos va haciendo más y más como Cristo. Y yo por eso digo que esta señora va años luz adelante de nosotros, porque no busca principalmente la zona segura. Y el punto aquí es, cuando somos como Cristo, le creemos a Dios y disfrutamos inmensamente de conocer a Dios y de experimentar a Dios en la práctica. Pero esto es un resultado de ser transformado a la imagen de Cristo, porque sin eso seguimos dudando de Dios y seguimos siendo engañados por el diablo para tomar nuestras propias decisiones. Estamos humillados en este cuerpo que tiende siempre al pecado y al mal y que es tentado y que nos hace sentir culpa. Estamos cansados de esto, nos humilla, no fuimos creados para esto. Estamos cansados de este cuerpo que se enferma y se deteriora y sufrimos y luego morimos. Gracias a Dios está siendo formado Cristo en nosotros, que es el bien final, que es el propósito por el cual Dios nos salvó. Gracias a Dios está formando a Cristo en nosotros, porque al final de esa transformación vamos a tener el cuerpo de Cristo y un cuerpo renovado para estar en la presencia de Dios para siempre sin pecado, y ya no va a haber más humillación. Estamos con temor de la muerte si no estamos en Cristo. Estamos llenos de temor al futuro, de temor a las circunstancias, de temor a la eternidad, pero Dios envió un Salvador para rescatar y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, dice Hebreos 2:15. Y podríamos seguir diciendo y diciendo, cuando la imagen de Dios no está en nosotros, así luce nuestra vida llena de amargura, de temor, de tristeza, de ira, de orgullo, de consecuencias terrenales y consecuencias eternas. Por eso necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo y dejar el pecado, y dejar la orfandad, y dejar el orgullo centrado en nosotros, y empezar a vivir en santidad, empezar a vivir como hijos, empezar a vivir para la gloria de Dios. Al vivir como Cristo, damos mayor gloria a Dios. Menos mal, Dios no nos da lo que creemos que necesitamos. Él nos da lo que necesitamos, pero no nos da todo lo que creemos que necesitamos. Afortunadamente. ¿Cuáles son tus peticiones de oración? ¿Están entre tus peticiones ser hechos como Jesús? Que tus peticiones, que tu deseo más ardiente sea Cristo siendo formado en ti, que ese sea tu continuo deseo, tu continua oración. Dios, forma a Cristo en mí, quiero pensar como Cristo. Y quiero que cantemos una canción más, y es una canción en donde le decimos a Dios, estas circunstancias están difíciles, pero sé que estás actuando y sé que son para bien. Y siento que en mi vida estoy recibiendo golpes de cincel, pero confío en ti y sé que estás en esto.
Y no sé cuál sea tu golpe de cincel en este momento, la circunstancia adversa que estás atravesando. Tal vez esta pandemia ha sido difícil para ti y trastornó tus planes. Díselo a Dios. Tal vez estás solo, o tal vez tu familia está muy lejos por causa de esta pandemia, o tal vez es carencia de empleo, o sobrecarga de trabajo y ya estás que tiras la toalla y estás cansado. Estas situaciones no están a la deriva por casualidad en tu vida. Todas las cosas y todas estas circunstancias operan para tu bien, para hacerte como Cristo. Y dile a Dios, bueno, esto está difícil, pero si quieres usarlo para hacerme como Jesús y transformarme, hazlo, Dios, y te creo. Y cántale que le crees y que confías en Él en esta etapa y que no vas a desistir en esta etapa. Dame ojos para ver más de ti. Te contemplo y calmas todo mi existir. Todo lo que sé lo entrego a tus pies. Tú, mi Dios, eres el Rey.
Bueno, familia, esperamos que Dios les haya hablado por medio de esta enseñanza, que haya sido de edificación. No dejen de orar por su iglesia, por sus pastores, por este ministerio. Y si tú nos ves por primera vez y por primera vez viste uno de nuestros videos, quieres conocernos, por favor, escríbenos al correo electrónico y estamos muy atentos para responderte. Estén atentos a sus redes sociales, vamos a estar enviándoles información acerca del siguiente paso. Estamos orando, estamos esperando, viendo cómo Dios dispone el siguiente paso para...